Ustedes pueden imaginarse los contratiempos que hemos tenido durante estos 4 meses, aún estando aquí todos colaborando juntos. Siempre hay algo que no sale como nosotros queremos, pero eso no nos impide para seguir adelante, para seguir predicando su palabra, y damos gracias, pero muchas gracias a Dios, porque durante todos estos 4 meses Dios ha sido muy bueno con nosotros. Hubo un tiempo, hermanos, donde cada quien grababa desde su localidad, y después teníamos que juntar todos esos pedazos de video para poder llevarles hasta sus hogares la transmisión. Y qué bueno que Dios poco a poco ha ido mejorando las cosas, y hoy podemos tener ya un buen grupo de hermanos aquí presente, y no dudamos de que Dios va a terminar por completo en el tiempo que Él lo permita con esta pandemia, para que el pueblo de Dios nuevamente esté en esta casa adorando y exaltando su santo nombre. Damos gracias a Dios por hermanos nuevos que no habíamos visto por 4 meses, y gloria a Dios que los vemos saludables, los vemos nuevamente, la familia también que el virus le dio fuerte también, pero gracias a Dios los hermanos están ya aquí con nosotros, así es de que es motivo de dar gracias a Dios. Hermanos, sigamos orando por hermanos que nosotros conocemos de que todavía están enfermos. Oremos por el pastor Santa María, que está en recuperación, y siempre nosotros, a quienes Dios ha cuidado durante todo este tiempo, mantengamos siempre las precauciones necesarias para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Quiero decirles, hermanos, que hay muchas cosas que las estamos haciendo diferente a como solíamos hacerlas antes. Hoy no pasamos recogiendo las ofrendas como lo solíamos hacer, pero en la parte allá por donde está el agua, usted puede ver ahí una cajita. Ahí nuestro hermano Ernesto se encargará de recolectar esas ofrendas. Muy bien, quisiera orar y luego entrar al mensaje de la palabra. Oremos. Una vez más, Señor, estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, porque tú has sido muy bueno con nosotros, Señor, y por eso es que estamos aquí dándote honra, gloria, porque tú mereces eso. Padre amado, yo te suplico en esta mañana, en especial, oh Dios, por mis hermanos, aquellos que todavía están siendo afectados de salud, que tú puedas, oh Dios, con tu poder sanador, llegar hasta la parte afectada de ese cuerpo, Señor, y traer sanidad. Para ti no hay nada imposible, Señor, y sabemos de que tú puedes hacer todas estas cosas. Tú sabes, tú conoces, Señor, a cada persona por la que te hemos pedido muchas veces, por la mamá de nuestra hermana Nimia, por el pastor Santa María, por nuestra hermana Jackie, Señor, por otros amigos que hemos orado, Señor, durante la semana. Te pido, Dios, de que tú los restaures, por esta familia, por Luis Velázquez, por su familia completa, Señor, para que tú traigas tranquilidad, paz, pero sobre todo sanidad para nuestro hermano. Que tu nombre, Señor, sea glorificado en todos estos milagros que tú has hecho. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra. Queremos escuchar tu voz por medio de tu Espíritu Santo a través de la Biblia, Señor. Háblanos, Señor, porque queremos aprender y ser transformados a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Padre, en tu nombre yo predico esta mañana tu palabra, y que tu nombre sea exaltado por siempre, desde principio a fin. En Cristo Jesús te pido estas cosas. Amén y amén. Para ello, les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32, dice de la siguiente manera: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El tema de esta enseñanza en esta mañana es siendo transformados a través del perdón. En más de una ocasión nosotros nos hemos encontrado con personas a quienes les gusta hacer trampas. Engañan al prójimo. Encontramos también a otras personas tratando de sacar provecho de su prójimo. Y muchas veces esas actitudes causan divisiones
y nos ofendemos. Los amigos se discuten y se convierten a veces hasta en enemigos. Hay conflicto entre las familias y hasta muchas veces dejan de hablarse. Y con el tiempo, hermanos, nosotros albergamos esas quejas, resentimientos y recordamos las injusticias pasadas, todas esas cosas que nos ha pasado, y mantenemos vivos esos recuerdos en nuestra mente y esperamos un momento para vengarnos. Y a veces esos recuerdos de nuestros propios errores pueden convertirnos en prisioneros de nuestros propios pensamientos y se nos hace muy difícil perdonar a quienes nos hayan ofendido. El tema que vamos a tratar en esta mañana es cómo lidiamos con esas cosas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en tales situaciones? ¿Acaso debemos perdonar a todos los que nos ofenden o hay ciertos límites según la Escritura? Y como sabrán, esto es una continuación de la enseñanza hasta que Cristo sea formado en nosotros. En este día nosotros vamos a estar tomando como base Efesios capítulo 4, donde el apóstol Pablo escribe el versículo que acabamos de leer, el cual él dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y mis amados hermanos, es fácil leer este pasaje, pero es muy difícil vivirlo en la práctica. Este versículo 32 viene en el contexto de la nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo viene mencionando cosas que nosotros debemos vivir como creyente. Efesios capítulo 4, mantenga su Biblia allí, versículo 17, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 20: mas vosotros no hemos aprendido así de Cristo. 21: si es que en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23: renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad. Teniendo todos estos pasajes como base, vamos a empezar a dar esta enseñanza, basándonos solamente en 3 puntos. El primer punto, hermanos, es que tú y yo hemos sido perdonados por nuestro Dios. El llamado a perdonarse unos a otros se basa en el perdón de Dios por nosotros. Para ser un pueblo que perdona, nosotros debemos ser un pueblo perdonado. Si les preguntamos nosotros a las personas qué piensan de Dios sobre este tema, probablemente la respuesta de ellos sería que ellos consideran a un Dios que es un juez duro, siempre condenando a alguien a quien nunca nosotros podemos complacer y en quien no somos lo suficientemente buenos para agradarle. Hay gente que piensa así de ese Dios. Otros llegarían a pensar en él como un abuelo consentidor que ve a todas las personas buenas y que al final a todas las va a perdonar y de a todas las va a salvar. Pero veamos, hermanos, qué es lo que realmente dice la Biblia en cuanto a este Dios y en cuanto al perdón. Cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro pecado, raramente nosotros pensamos en un Dios como un Dios perdonador, porque con demasiada frecuencia nosotros tratamos de evitar, de esconder nuestro pecado.
Cuando Dios, hermanos, le preguntó a Adán acerca del pecado que había hecho, este negó su responsabilidad delante del Creador y pasó la culpa a alguien más. La mujer que me diste para estar conmigo, ella fue quien me dio del árbol y yo comí. Ella fue quien me dio del fruto prohibido y yo comí. Cuando Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿qué es lo que has hecho? Este hombre se lamentó de su situación y él dijo, ay de mí, mi pecado, mi culpa, mi castigo está más allá de soportar o de perdonar. Ellos no podían observar que tenían frente a ellos a un Dios perdonador. Ni Adán ni Caín pensaron en un Dios como un Dios comprensivo, como un Dios perdonador. Lo que hicieron en ese momento fue huir de la presencia de Dios. Lo que hicieron en ese momento fue tratar de evitar a Dios. Pero mis amados hermanos, no es así como Dios quería que el pueblo de Israel y el pueblo de Dios le conociese, que pensara de esa manera acerca de Él. Dios quería que le conocieran como un Dios que perdona nuestros pecados. Dios quiere que le conozcamos como un Dios al cual nosotros podamos acercarnos confiadamente para encontrar perdón. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria, lo hizo proclamando su nombre. Allá en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y versículo 7, dice el pasaje de la siguiente manera: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y el versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, y luego dice que perdona la iniquidad y la rebelión de su pueblo. Que perdona la iniquidad y la rebelión de su pueblo, y a la misma vez dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Entonces tenemos, hermanos, a un Dios misericordioso, según este pasaje, perdonador, pero también tenemos a un Dios haciendo justicia. Lo que nosotros observamos en la Biblia es que todos aquellos hombres y mujeres malvados tendrán que dar cuenta delante de Dios. Tendrán que dar cuenta delante de ese juez, el juez justo de toda la tierra. Y por eso Dios proporcionó a Israel, al pueblo de Israel, un sistema de sacrificios para que los pecados pudieran ser tratados adecuadamente. En el libro de Levítico se describen diversos tipos de sacrificios de una manera repetitiva, recordando al pueblo la gran misericordia de Dios. Uno de esos pasajes se encuentra en Levíticos 4, versículo 35, donde dice que el sacerdote haría expiación por él, por el pecado que ha cometido, y sería perdonado. O sea que sí, Dios dio instrucciones al pueblo para lidiar con su pecado y para que este pecado fuera perdonado. Ustedes recuerdan la construcción del templo, un lugar que sería llamado casa de adoración. Y cuando el rey Salomón está, mis amados hermanos, dedicando este templo, él dijo lo siguiente en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 30. Oye pues, él hablando a Dios, dirigiéndose a Dios, la oración de tu siervo. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? A un Dios misericordioso, a un Dios que perdona, pero también a un Dios que hace justicia. Por eso, como mencioné anteriormente, nosotros tenemos a un Dios perdonador,
pero lo hace de acuerdo a su amor. Lo hace de acuerdo a su amor. ¿Por qué digo eso, mis amados hermanos? Porque si Dios quisiera exterminar por completo con la raza humana, Él puede hacerlo. Y Él todavía sigue siendo santo. Pero Él siempre está listo para escuchar la oración de alguien que busca el perdón. Y lamentablemente Israel rara vez se valió de ese perdón. Ustedes recuerdan la historia del profeta Jonás, quien se ofendió porque Dios estaba dispuesto a salvar a un pueblo, al pueblo de Nínive, que era considerado como enemigo de Israel. Bueno, Jonás se llenó de enojo, se llenó de ira porque Dios quería salvar a este pueblo. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Proclamó ayuno, proclamó oración pidiendo la misericordia de Dios. Y Dios, hermanos, detuvo ese juicio. Mas sin embargo, nosotros encontramos también a otros profetas que sí entendían la bondad de Dios. El profeta Miqueas, él le habló al pueblo de Israel de la esperanza de encontrar ese perdón en Dios. Y él dice lo siguiente en Miqueas 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Preste atención, hermanos, a este versículo. ¿Qué Dios como tú? De hecho, no hay otro que se compare a Él. Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Amados hermanos, lo que vemos es que tanto en el sistema de sacrificios como en el templo, esto apuntaba a la persona de Cristo. Es a través de Cristo que nosotros oramos y nos dirigimos a ese Dios. Y es a través de Cristo que Dios perdona nuestros pecados. Es por medio del sacrificio de Cristo que se hace expiación por nuestros pecados, por todos esos que hemos cometido. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, mis amados hermanos, el apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera. Abra su Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Allí el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mira lo que dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo podemos nosotros, o cómo podemos ver nosotros a ese Dios según las Escrituras? Un Dios que se reconcilia o que reconcilia a los hombres para con Él. Él nos acusa acertadamente de nuestro pecado y Él tiene toda la razón. Pero la Escritura dice que cuando nos perdona, Él ya no cuenta nuestro pecado contra nosotros. En Romanos capítulo 4, el apóstol Pablo usa este verbo de contar muchas veces. Él dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Más adelante él dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, mis amados hermanos, Dios ya no cuenta nuestro pecado contra nosotros. En cambio, Él cuenta nuestra fe en Cristo como justicia, y por eso es que recibimos el perdón. Nosotros aceptamos tanto el cargo contra nosotros como culpables de pecado, pero a la misma vez la eliminación del cargo y su sanción. ¿Entendemos esto? Todo eso gracias al sacrificio de Cristo, y bendito sea Dios por eso. También nosotros observamos que Dios, mis amados hermanos, no toma el pecado a la ligera. Dios lo condena, pero en Cristo Jesús
Él toma la pena del pecado sobre sí mismo y nos coloca en Cristo y nos considera limpios, como que si nosotros nunca hubiésemos pecado. Ahora en Cristo Jesús, según lo que hemos estudiado en los mensajes anteriores, hemos muerto al viejo yo, porque ha resucitado una nueva persona. Por eso es que el apóstol Pablo dice, somos una nueva criatura. La Biblia dice que todos nuestros pecados el Señor los ha lanzado a las profundidades del mar. La idea aquí es que Él se ha olvidado completamente de ellos, quitándolo de nosotros. Ya no se acuerda de nuestro pecado. Pero ¿cómo es posible que Dios haga eso? Cuando nosotros ofendemos a una persona o cuando lo han ofendido a usted, hermanos, usted se acuerda de eso y difícilmente usted va a olvidar eso. Y si le hicieron un gran daño, un gran mal, yo tengo la seguridad que usted va a cargar con eso en su pensamiento el resto de su vida. Mas sin embargo tenemos a un Dios que perdona y olvida por completo nuestro pecado. ¿Y cómo es posible que Dios haga esto? Bueno, mis amados hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios mira a su pueblo perdonado, a quien Él ha separado de esos pecados que anteriormente cometíamos, quedan anulados completamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Él cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Él llevó nuestra culpa. Amados hermanos, tenemos que aceptar que Dios realmente nos ha separado de nuestro pecado para darnos la bendita salvación. Un regalo. Por eso es que la Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Todos nosotros sabemos que la salvación es un regalo que no merecíamos, un regalo que no podíamos pagarlo ni con dinero ni con buenas obras. Es algo que se nos dio por pura gracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que aceptar que Dios realmente nos ama, y en su gran amor es que recibimos el perdón. Y cuando Dios nos perdona, nos considera como que estuviéramos en Cristo Jesús, como que Él estuviese viendo a su Hijo. Por eso Pablo dice que si alguien está en Cristo es una nueva creación. Y nosotros debemos estar, mis amados hermanos, contentos por eso, por lo que Dios ha hecho. Y ese es el comienzo de nuestra transformación, de nuestra formación en Cristo. Dios comienza a reparar todas esas cosas que están desordenadas en nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, somos transformados a través del perdón, en primer lugar, porque Cristo nos perdonó. En segundo lugar, de la misma manera que Cristo nos perdonó, debemos perdonarnos los unos a los otros. Como Dios en Cristo nos ha perdonado, también debemos perdonarnos unos a otros. Por eso los creyentes oramos, como hablábamos hace 2 domingos, de acuerdo a la oración de nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónanos, o perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros hemos sido perdonados, debemos hacer lo mismo con los demás. En el relato, hermanos, de Mateo, de la oración de nuestro Señor Jesucristo, Jesús inmediatamente agrega una severa advertencia para aquellas personas que no perdonan. El versículo 5 de Mateo dice ahí: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará. Así que, mis amados hermanos, esto es de vital importancia para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe practicar el perdón, no solamente en nuestras familias, no solamente entre los hermanos de la iglesia, sino también con aquellos que no son creyentes, y aún con aquellos que nos han hecho un gran daño. Y yo sé que es difícil.
Aplicar el perdón cuando hemos sido maltratados. ¿Usted perdonaría a alguien que venga y golpee a uno de sus hijos, lo maltrate o aún hasta le quite la vida? Tendríamos una lucha interna, hermanos, insaciable de venganza y que se haga justicia, y de ser posible nosotros tomaríamos la venganza. Así actuamos. Es difícil aplicar el perdón cuando hemos sido maltratados. Nuestra respuesta natural sería, hermanos, la de descargar nuestra ira contra la otra persona. Venganza, justicia, arremeter contra todo aquel que nos ha perjudicado. Esa era la actitud de Lamed. Lamed en una ocasión dijo a sus mujeres, a Ada y a Sila: oíd mi voz, mujeres, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Él decía, si 7 veces Caín es vengado, Lamed en verdad 60 veces 7 lo será. Así actúa una persona que no conoce a Dios. Pero nosotros sabemos que la venganza lo que hace es que intensifica el mal. Lamentablemente hay mucha venganza en el mundo de hoy. Muchas personas toman esa venganza en sus propias manos, La demanda de justicia es de retribución, hacer que el delincuente pague de acuerdo con el delito que estaba escrito en la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me pegas, yo me desquito. Tú me haces algo, tú me la pagas. Ese es el pensar del mundo, y por eso hay guerras, por eso hay crímenes. Y aunque estas leyes estén, hermanos, para las autoridades, en cierta medida esas leyes solo controlan la propagación del mal. Pero escuche esto: ni la venganza ni la justicia separarán al pecado del pecador. Ambos dejan al pecador y su pecado unidos, condenando a ambos, y siguen en sus fechorías. Pero hay una alternativa. Hay una alternativa a la venganza o a la justicia, y es el perdón. El perdón que vence el mal con el bien, separando el pecado del pecador. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Él dice que quitó nuestros pecados, separando el pecado del pecador. Pero Dios, hermanos, toma en serio tanto al pecado como al pecador. Pero el pecador arrepentido queda en libertad. Esa es la diferencia. El pecador arrepentido queda en libertad porque el pecado ya no se cuenta contra él. El pecado es como una carga que se ha puesto en Cristo y por Cristo nos es quitada. Y este llamado, hermanos, al perdón está dirigido a todos nosotros los creyentes. Si bien es cierto que nosotros escuchamos hoy en día a las autoridades, a jueces perdonando a criminales, ellos tienen sus leyes, pero el llamado al perdón está dirigido a los cristianos, a nosotros. Perdonarse los unos a los otros, entre creyentes. A lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, nosotros vemos cómo cientos de siervos de Dios fueron castigados injustamente. Y en medio de sus ejecuciones, en medio de su tormento, ellos pudieron decir: Padre, perdónalos. ¿Ustedes vieron la injusticia que hicieron con Esteban? ¿Ustedes vieron la injusticia que han hecho con todos aquellos mártires de la iglesia? Aún en medio de ese tormento, ellos se dieron cuenta que como cristianos ellos tenían que perdonar o aprender a perdonar. Mis amados hermanos, ¿por qué debemos actuar así? ¿Por qué perdonamos?
Nosotros perdonamos porque Cristo nos perdonó. Y por eso es que tenemos que seguir su ejemplo. Él mismo dijo, Padre, después que lo estaban acribillando, golpeando y haciendo todo lo que hicieron con él, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el hombre crucificado a su lado también le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún por la injusticia que estaban haciendo, este hombre aprendió a perdonar. Mis amados hermanos, tú y yo perdonamos porque el perdón es una expresión del amor de Dios. Perdonamos porque el perdón es un regalo de la gracia de Dios. Perdonamos porque el perdón libera al cautivo. El cautivo, hermanos, puede ser una víctima de su deseo de venganza o de exigir justicia. Pero el creyente verdadero deja la venganza y la justicia en las manos de Dios. Él mismo nos dice en su palabra, mía es la venganza. Ustedes recuerdan, hermanos, la historia de José, una historia muy bonita. Sus hermanos lo aborrecieron, no le querían tener a su lado, lo vendieron a una caravana de los egipcios. Y luego, hermanos, ellos vinieron y dieron aviso a su padre y dijeron, un animal ha devorado a nuestro hermano. Pero ¿qué pasó? Pasaron los años y Dios estaba trabajando en la vida de José. Dios estaba transformando su corazón, y cuando éste estaba listo para perdonar a sus hermanos, es que Dios entonces envía una gran hambre a la tierra, y también la familia de José se vio afectada en gran necesidad, y ellos buscando alimento se encontraron otra vez con José después de muchos años, quien ahora tenía toda la autoridad para vengarse, quien ahora tenía toda la autoridad de acabar con sus hermanos y desquitarse por lo que le habían hecho. Él tenía la autoridad en ese momento de hacer justicia. Pero en cambio, mis amados hermanos, él actuó como una persona que había sido transformado por el poder del Evangelio, perdonando a sus hermanos. Amados hermanos, ¿saben que hay una película basada en la vida real que se llama El hombre del tren, The Railway Man, y cuenta la historia de este hombre llamado Eric Lomax, un joven oficial escocés que fue llevado cautivo en el año 1942, obligado por los japoneses a trabajar forzosamente en el ferrocarril de la muerte, así se le llamaba, donde él fue brutalmente torturado. Durante décadas después de la guerra, él fue consumido por un deseo de justicia y de venganza. Y déjenme decirles lo siguiente, hermanos, y no era para más. ¿Usted cree que después de usted haber sido torturado y haber trabajado obligatoriamente y después de estar libre, usted no quisiera ver a esa persona que lo torturó y que le agredió? Humanamente actuaríamos así. Y él sentía un deseo de justicia, de venganza centrada en esa persona. Y a lo largo de los años, él escuchó mucho la súplica de su esposa, quien era cristiana, y le dijo de que examinara esa forma de pensar. Y se le concedió la dicha de poder, después de décadas, de muchos años, estar nuevamente frente a la persona que lo torturaba. Y aún en la conversación que ellos tuvieron frente a frente, él cuenta que su deseo era agarrar algo y destruir inmediatamente a esa persona. Pero el hombre ya había sido convertido por el Señor.
El hombre ya había sido transformado. Está bien, tú abusaste de mí, tú me maltrataste gravemente. Pero él, hermanos, había aprendido que de la misma manera que Dios lo perdonó, él tenía que perdonar, incluyendo a sus enemigos. Amén. El perdón, hermanos, había liberado completamente la ira, la amargura, el resentimiento, la venganza que él tenía contra esa otra persona. Y es que el perdón, mis amados hermanos, también libera al delincuente, separándolo de su pecado, y Cristo fue quien vino a dar libertad a los cautivos. Por eso es que nosotros perdonamos, porque el perdón vence el mal con el bien. Ya sea a nuestro hermano o a nuestra hermana cristiana o no, debemos perdonar aún a nuestros enemigos. La pregunta que hacíamos al principio: ¿con cuánta frecuencia nosotros debemos perdonar? ¿Hay límites? Llegará un momento en el que tenemos que decir: ya basta, no más. ¿Hasta cuánto debemos perdonar? Y esta pregunta, hermanos, debe haber molestado a Pedro, porque le preguntó a Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Multiplicamos eso, será entonces que hasta 490 veces, y a la 491 entonces yo me desquito. No, lo que el Señor quiso decir allí es que debemos perdonar infinitamente y sin medida. Hermanos, ¿tú crees que si Dios tuviera una medida en perdonarnos, nosotros ya hubiéramos sobrepasado ese número? Hermanos, Dios es un Dios de misericordia, y Él dice: de la misma manera que Cristo nos perdonó, de la misma manera debemos perdonar nosotros, sin medida. Mis amados hermanos, tú y yo somos llamados a ser un pueblo que perdona. Debemos ser un pueblo transformado, formado a través del perdón, a la semejanza de Cristo. Y desafortunadamente, hermanos, esta no es la forma en que se ve en la iglesia en general y entre los cristianos. Podemos a veces quizás preguntar a los cristianos qué piensan acerca de este asunto, y es poco probable que la respuesta sea indulgente, es decir, que tienen poca predisposición a perdonar. Por eso los cristianos y los no cristianos necesitan ver a un Dios que perdona. Ambos necesitan a una iglesia también que perdona. Nosotros somos esa iglesia. En tercer y último lugar, mis amados hermanos, Dios nos ha dado, según este pasaje, el misterio de la reconciliación. No solo somos perdonados y perdonadores, sino que también instamos a otros a encontrar el perdón, tanto para recibirlo como para darlo. Pablo escribe allí: habiéndonos reconciliado consigo mismo a través de Cristo. Mira lo que el pasaje, creo que lo leímos en el 2 de Corintios 5, pero del 18 al 20, parafraseándolo, dice que Dios nos dio a nosotros, a la iglesia, al pueblo del Señor, el misterio de la reconciliación, confiándonos el mensaje de la reconciliación. Por lo tanto, dice Pablo, somos embajadores de Cristo, Dios mismo haciendo su llamamiento a través de la iglesia, a que los hombres se reconcilien con Dios. Amados hermanos, ¿qué es este misterio? ¿Qué es este llamamiento que hacemos? El apóstol Pablo claramente dice: a reconciliarse con Dios. Instamos a los hombres a conocer a Dios.
pero que lo conozcan como un Dios que perdona, un Dios que llama al pecado pecado. Al mismo tiempo, Él soporta ese daño y separa el pecado de esa persona para dejar libre al pecador. En lugar de considerar nuestro pecado contra nosotros, Él considera nuestra fe en Cristo y nos ve justos, limpios delante de Él. Este es el Evangelio, mis amados hermanos, que Pablo ofrece en esta carta. Un Dios que reconcilia al mundo que está en enemistad con Dios. Ahora, no hay ni un pecado que Dios no pueda perdonar, y no hay ningún pecador al cual Dios tampoco pueda perdonar. El mundo, mis amados hermanos, necesita a los cristianos. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los encargados de darles a conocer a ellos de ese evangelio, los que debemos dar la luz del evangelio a las naciones. Nosotros somos la sal de la tierra. Tú y yo estamos aquí con un propósito, aún en medio de esta pandemia. Hermanos, aún en medio de esta pandemia, el pueblo evangélico en el mundo entero continúa anunciando la verdad de Dios, el evangelio, y por todos los medios que encontramos lo hacemos. Y aunque el enemigo no quiera, para dar a conocer el sabor del evangelio a un mundo insípido y lleno de maldad, Dios nos ha confiado a nosotros ese mensaje de reconciliación, y es Dios haciendo su llamamiento a través de nosotros, los creyentes, los cuales somos pacificadores, los cuales ahora perdonar de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Nosotros tenemos la buena noticia para el mundo, la noticia de la reconciliación. Es por eso que debemos ser un pueblo formado por el perdón. Y no se nos olvide, hermanos, que tenemos a un Dios que perdona todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados. Y que Dios nos ayude, hermanos, en nuestra madurez espiritual, en nuestra formación, para que seamos personas conocidos como personas que perdonan y proclaman el perdón de Dios. Amados hermanos, con su muerte Cristo rompió el poder de la muerte, tomando sobre sí mismo la culpa de todos nuestros pecados. Él, siendo rey, no merecía morir, mucho menos por pecadores como nosotros, esclavizados al pecado y que no queríamos saber nada de Él. Mas sin embargo lo hizo porque nos veía tal como éramos, y también nos veía como íbamos a llegar a ser después de ser transformados. Dios, hermanos, está comenzando un proceso de transformación en nuestras vidas, y lo hace por medio de su palabra. Y para ti, mi amigo, que me escuchas en cualquier lugar donde te encuentres, déjame decirte que Cristo murió para que tú pudieras vivir eternamente. El pecado que hay en ti demanda un pago, y ese pago es la muerte, y solamente Cristo puede pagarla. Él pagó nuestra condena. Él nos libera de nuestra culpa y de la condenación. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, hoy es el día en que tus pecados pueden ser perdonados. La Biblia dice que Cristo fue clavado en una cruz, y en esa cruz Él cargó tus pecados. ¿Por qué lo hizo Él? Para que tú pudieses vivir. La Biblia dice que Él vino para liberarnos del temor y de la muerte, dándonos la seguridad de que la muerte no será el fin para nosotros. Hay vida después de eso, pero una vida abundante en la persona de Cristo Jesús. El perfecto Cristo Jesús murió por nosotros los imperfectos, para que tú y yo fuéramos
perdonados y perfeccionados. Es por eso que si escuchas el mensaje del Evangelio, no endurezcas tu corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, de amor perdonador, pero también es un Dios de justicia y de juicio. Y Él tiene todo el poder para quitar la vida en el momento que lo desee. Ven a Cristo, ven a Cristo. Hoy puede ser el día de tu salvación. Oremos.